Buenas noches. ¿Cómo se preparan el Frente Amplio y el Partido Nacional para la contienda del próximo 24 de noviembre? Lo conversaremos en primer lugar con la senadora electa por MPP, Frente Amplio, la actual vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Luego estará en los estudios el senador del Partido Nacional, del sector Todos, Álvaro Delgado. Y para el final tendremos a Gerardo Caetano y a Eduardo Botinelli con todo el análisis. Bienvenidos a Recta Final. A diferencia de lo que ocurrió en los últimos 3 periodos de gobierno, el próximo presidente de la República no tendrá mayoría de su propio partido en el Parlamento. Y quien gobierne deberá negociar con legisladores de otros partidos la aprobación de las leyes. Queremos decir que ya hemos empezado el camino del diálogo, porque de eso se trata. Hablar con todos los actores políticos para poder saber sus puntos de vista. No para hacer la vieja política de hacer alianzas en base a reparto de cargos, en base a qué le toca a cada uno, pero sí en base a las ideas, a cuáles son los objetivos, hacia dónde va a ir el país. Lacalle ha dicho que de ganar, su gobierno será multicolor, encabezado por el Partido Nacional, y ha iniciado ya las negociaciones para una posible coalición. Agradecer especialmente la intención de avanzar en este acuerdo multicolor, en un gobierno de compromiso con el país, a Ernesto Talvi y al Partido Colorado. A Guido Manini y a Cabildo Abierto. A Edgardo Novik y al Partido de la Gente. Y a Pablo Mieres y el Partido Independiente. 4 candidatos de la oposición anunciaron ya su apoyo a Luis Lacalle Pou en el balotaje, algunos en forma genérica, otros con requerimientos específicos. El Partido Colorado va a tener un rol decisivo en la futura coalición y quedamos a disposición del doctor Lacalle Pou para trabajar con él y sus equipos en las bases programáticas que van a forjar una alianza para devolverle a los uruguayos el futuro. Hay 3 temas que son esenciales, que son el tema investigación de casos de eventual corrupción que puedan haber habido y medidas para evitar corrupción en el futuro, el tema de país productivo, el oxígeno a los sectores que generan empleo genuino en el Uruguay y las medidas para enfrentar la ola de inseguridad que vive nuestro país. Esos son temas esenciales para nosotros en cualquier tipo de negociación. En primer lugar, políticas sociales potentes, particularmente dirigidas a la primera infancia. En segundo lugar, una transformación educativa profunda. En tercer término, un paquete de medidas de transparencia y de lucha contra la corrupción que tenemos bien definidas. Medidas relacionadas con la mejora de la situación de los pequeños y microempresarios, una apuesta fuerte al tema ambiental, incluyendo la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, y el compromiso firme de continuar en la búsqueda de la verdad con respecto a los desaparecidos. Que yo ya he dicho, mis asesores, mis especialistas, yo, nuestros programas, siempre van a estar de cara a que ayudemos a la gente, y si ayudar al gobierno es ayudar a la gente, nosotros vamos a dar a cambio de nada. En este momento, los partidos se encuentran negociando posibles acuerdos y alianzas, tanto referidas a la estrategia electoral en el balotaje como en un eventual gobierno de coalición. Es un gusto ya tener en los estudios a la senadora electa por el Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, Lucía Topolansky, actual vicepresidenta de la República. Bienvenida, un gusto recibirla esta noche. Buenas noches. Lucía, ¿cómo encarar la campaña tomando en cuenta que el Frente Amplio estuvo por debajo de lo que eran sus pretensiones con algo más de 39% y con la perspectiva de no tener acuerdo con los partidos? Bueno, primero
Yo lo dije en la otra etapa y siento lo mismo en esta, uno se tiene que poner en modo ganar. Porque cualquier meta que uno se pone en la vida, sea para una cosa particular, un estudio, un negocio, lo que fuera, si uno no se plantea llegar al objetivo, más vale que no arranque. Así que estamos en modo ganar el balotaje. Primera, estado de ánimo. Segundo, nosotros ganamos 2 balotajes contra 2 lacayes. Y no fuimos por el camino de una coalición de colores y nada de eso. Fuimos a hablarle a la gente, porque los electorados de todos los partidos son variopintos. Y puede haber muchas razones para que una persona elija un partido. Puede haber razones de tradición familiar, puede haber razones de costumbre, puede haber una cantidad de cosas, pero acá se están eligiendo entre 2 personas para conducir para el timón de este barco que se llama Uruguay. Y ahí la condición de la persona pesa muchísimo. Y eso ya pasó, porque si no, no se explica las diferencias que tuvo el Frente las 2 veces que compitió en balotaje. ¿De dónde vinieron esos votos? Bueno, eso es lo que vamos a salir a buscar ya desde este fin de semana. ¿Le preocupa el escenario, y ahora vamos al fin de semana en adelante, le preocupa el escenario que se repita lo que pasó en el 99 cuando Tabaré Vázquez perdió frente a Jorge Valle? También había estado un poquito por encima de este 39, estaba en un 40%, terminó en 44% y la presidencia la ganó Jorge Valle. Yo no puedo plantearme esas preguntas porque entonces empiezo a perder. Mi modo es ganar. Y tengo que ir para adelante con todo y con toda la fuerza. Después veo, siempre hago eso, porque si no empieza la especulación y la duda y ahí pierdo tiempo. Yo no puedo perder un minuto. Son 3 semanas y media, no es más, lo que hay, y hay que estar en todo el territorio nacional. Y hay que estar con fuerza y claridad. Nosotros hasta el 27 de octubre estuvimos explicando gráficamente, por distintas maneras, los 2 modelos que estaban en juego. Y bueno, uno de las personas simboliza un modelo, la otra simboliza el otro. Tenemos que decidir sobre eso. Acá no, ya el Parlamento está definido, no corren otras cosas. Usted recién decía, a partir del próximo fin de semana va a salir a recorrer el país, el interior del país. ¿Tiene un papel clave el interior del país en la posibilidad de un triunfo del Frente Amplio? Bueno, no está todavía el escrutinio definitivo, que además se puede llegar al 40% porque había votos observados por alguna puntita de hoja arrugada y algunas cosas de esas. Pero lo que se sabe hasta ahora de cómo se votó nos da una indicación, donde tenemos que ir a buscar los ciudadanos que vean en la figura de Martínez un buen gestor, porque Martínez, si lo tengo que definir en una palabra, es un buen gestor. Él ha conducido cosas. Es un buen gestor, capaz que no es el mejor orador, pero es un excelente gestor. ¿Ustedes lo van a acompañar? La característica de ingeniero es esa. ¿Ustedes lo van a acompañar? ¿Usted, sí. José Mujica? Sí, nosotros... Porque se dice, los pesos pesados del Frente Amplio lo van a acompañar. Nosotros vamos a estar a la disposición. Si quiere que lo acompañemos en todas. Si quiere ir variando los compañeros que acompañan y en los tiempos que tengamos libres, vamos a ir por otro lado y dale que va, y dale con el mazo y no aflojar. ¿Y qué es lo que el Frente Amplio le puede plantear a la gente, dado que del otro lado están planteando un acuerdo de gobernabilidad donde los partidos los partidos tradicionales, en el caso del Partido Colorado, bueno, en el caso del Partido Independiente de la Cámara de Diputados y en el caso de Cabildo Abierto, le van a estar dando mayorías al candidato del Partido Nacional? ¿Cómo va a ser el Frente Amplio esa gobernabilidad? Bueno, hay que ver ese papel, parece que lo van a hacer por escrito, hay que ver lo que dice, no lo sabemos todavía, porque recién hubo mañana recién terminan la ronda de
y después lo van a escribir aparentemente. Pero de todos modos, nosotros tenemos ese símbolo de los modelos de país que queremos. Y bueno, vamos a trabajar por ahí porque hay una cantidad de gente, por ejemplo, yo no creo que todos los que hayan ido a negociar su salario en los consejos de salarios pertenezcan al Frente Amplio, porque son miles de trabajadores. Y todos sabemos que la negociación colectiva, encarada como la encaró el Frente Amplio, supuso un 54% de aumento del salario real a lo largo de los 15 años. Y que el salario real esté por arriba de la inflación y que haya determinadas condiciones laborales es un valor enorme para los que trabajan. Pero además del promedio de esas victorias en los consejos de salario más el IPC, sale el aumento de las jubilaciones. Está encadenado eso, no se puede, es decir, si los salarios quedan planchados, quedan planchadas las jubilaciones, para decirlo rápido. Y se ha hablado de flexibilización de los consejos de salario. Habló Lacalle, habló Talvi, no me acuerdo lo que dijo Manini. Y entonces vamos a ver qué aparece en el papel. Y en este país, rentistas hay muy poquitos. La mayoría vive de un salario y de una jubilación. Sí. Así que atenti, si no queremos que el poder adquisitivo nos baje, atenti. ¿Cómo interpreta usted que Guido Manini Ríos haya obtenido en 6 meses de formación de su partido más de 190.000 votos, que se señala incluso, bueno, parte de esos votos es gente que en el pasado votó al Frente Amplio, en particular al Movimiento de Participación Popular? Bueno, mira, hay 2 veces en la historia del Uruguay que un partido se creó y sacó una buena votación. La primera fue el Frente Amplio, en el año 71, y esta es la segunda, aunque la representación del Frente Amplio fue más grande en su momento. Eso por un lado, una precisión, cada tanto puede aparecer un fenómeno así. Ahora, nadie, oí que se dicen esos comentarios, lo sacó de aquí y de allá, nadie me lo ha demostrado. Yo para saber en qué lugares perdí votos, en qué lugares perdió el Frente y en qué lugares perdió mi sector, tengo que tener la última parte del escrutinio que no la tengo. Así que los que dicen eso talentean. Mala suerte. A ver, el Frente Amplio perdió votos notoriamente en el interior del país. Sí, perdió una parte importante del interior, algo en Montevideo y algo en Canelones, pero eso hay que aterrizarlo en la realidad, en qué circuitos, en qué zonas, en qué franjas etarias, para poder sacar conclusiones, porque el que saca conclusiones así al bardo se puede equivocar, y para focalizar una campaña tenemos que mirar eso. En 3 o 4 días va a estar el escrutinio definitivo. Usted dice, ¿a qué se puede comprometer el Frente Amplio? Porque hay un sentimiento de hay que cambiar al gobierno. Mucha gente lo dice, hay que cambiar al Frente Amplio, que venga otro. No, eso lo dice la prédica de la oposición. Dice, están solos, hay que cambiarlo, alternancia, usan una cantidad de términos, pero no lo hemos dicho nosotros. Y como a nosotros los medios de comunicación nos han relevado muy poco en la visibilidad de los canales de aire y demás, fíjese que solo mi sector, solo en la interna hizo 307 actividades y levantaron 10 de algunas que fue Pepe, mucho. Y en esta llegamos casi a 700. Habrán levantado como mucho 20. Entonces la visibilidad se te pierde, pero la gente a la que llegamos votó. Porque yo vi los resultados, tenemos 5 senadores. Nosotros solos tenemos la mitad de los senadores que tiene el Partido Nacional. Entonces, ahí hay uno que se candidatea a presidente con un 28,5 de respaldo, y hay otro que se candidatea a presidente con un 39 con algo de respaldo. Vamos a redondear 30-40. Entonces, nosotros tenemos que dirigirnos a ese punto, pero no tenemos que seguir no nos sumimos a la cantinela de ellos, porque yo lo dije bueno, pero el Frente Amplio perdió 10 puntos, digo, es decir, prácticamente 10 puntos. Sí, porque siempre hay una población fluctuante, y justamente tenemos que hablar con esa gente.
Tenemos que hablar con todos. Y yo he escuchado a ballistas que dicen que están podridos que el herrerismo les marque la línea. Y eso pasó porque pasó en los otros balotajes. ¿Cómo se explican las diferencias de votos en los otros balotajes? ¿De dónde vinieron? En una primera instancia votaron un partido, eligieron un parlamento, y en la segunda instancia eligieron el timón del barco. Y eso es lo que estamos. Y esta pelea hay que darla hasta el último día. Y respecto, por ejemplo, a lo que pasó con la reforma, que, bueno, no obtuvo los votos para ser aprobada, pero tuvo, sin lugar a dudas, una votación muy importante. Es más, en el interior del país estuvo por encima del 50%. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, hay que hacer una lectura bruta y una lectura fina. La lectura bruta es que perdió porque es solo la suma de los números. Esa es la lectura bruta. La lectura fina es, hay más o menos casi una mitad de la población que está convencida que esas medidas que planteaba Larrañaga eran solución y que debían estar en la Constitución. Bueno, hay que trabajar sobre eso, para que esa mitad de la población no quede en grieta, como dicen los argentinos, con la otra mitad, sino que comprenda por qué la otra mitad, que fue un poquito más grande, no optó por eso, y que hay otros caminos, las 12 medidas que planteó Daniel Martínez y otras más, para ir a atacar un problema que todos reconocemos que existe. Nunca nadie negó que existiera el problema. Y después hay que desagregar por departamentos, porque se votó muy distinto según el departamento. Creo que en el departamento que se votó más la reforma fue en Rivera. Es un departamento de frontera. Toda la frontera siempre tiene parámetros distintos, más conflictivos, porque en una frontera seca un narcotraficante, un chorro cruza una calle, y eso nos ha pasado. Cuando Brasil tuvo una alarma en Río Janeiro y recogió efectivos de todos lados, hubo una queja de Uruguay porque prácticamente el Chuy lo dejó desprotegido del otro lado. Y como los chorros también piensan, a veces la gente se olvida de eso, y también se tecnifican, aprovecharon la circunstancia. Si el Frente Amplio gana la elección, ¿prevé ofrecerle a otros partidos integrar gabinete? Nosotros no hemos conversado eso todavía, y nosotros hemos trabajado estos 15 años, muchas veces tuvimos que conseguir votos de la oposición. Está todo el tema de las mayorías especiales, que hay de dos tipos, y está el tema de las veces que nosotros perdimos votos de nuestra propia gente y conseguimos votos. Y además nosotros siempre dijimos esto y lo practicamos. Es mejor que una ley salga por unanimidad o por una mayoría grande, y siempre trabajamos para eso. A veces lo logramos, a veces no. Así que nosotros somos un partido de diálogo. Y si seremos un partido de diálogo y de no entrar tipo elefante en un bazar, que en el 2002, y es bueno recordarlo ahora, era muy fácil incendiar la pradera, y nosotros conscientemente decidimos priorizar el país por sobre la pequeñez política. Y lástima que los dos protagonistas están muertos, pero hay que recordar todo el trabajo que se hizo entre Ramos, en nombre de la Central Obrera, y Achugarri, como ministro de Economía. Como ministro de Economía. Entonces, esas cosas son las que hay que discutir ahora, porque el Uruguay, cuando se pone las pilas a entenderse, puede. Ahora, si a mí me empiezan a decir, estás aislado, estás solo, nosotros somos los multicolores, yo quiero saber qué color tengo ahora, porque se supone que multicolor. Bueno, no, eso es un chiste, pero ¿el Frente Amplio está dispuesto a darle gobernabilidad al Partido Nacional si el Partido Nacional gana la elección? ¿Qué quiere decir eso? Si me plantean una ley sensata, Valle yo estaba en el Parlamento cuando Valle, no puedo hablar de antes porque no podría dar un testimonio directo. A Valle le votamos cosas, y algunas cosas no le votaron, y ellos a nosotros nos votaron cosas, y algunas cosas no nos votaron, aunque hubo algunos caprichos, pero eso es secundario. Dejémoslo por ahí. Y si el Partido Nacional gana, ¿el Frente Amplio estaría dispuesto a integrar
los entes en caso de que esté planteado bueno, el tema? hay que conversarlo. No han hecho ningún gesto de que vayan a ofrecer nada. En el otro gobierno, en el último gobierno blanco que hubo del otro de la calle, lo dijo con toda claridad, no los quiero ahí porque tienen un programa distinto. Hay que recordarlo también. Es buena la memoria en estas cosas. ¿Puede haber entendimiento si el Frente Amplio gana con cabildo abierto o hay una lejanía muy grande? Yo creo que uno tiene que negociar con todos los que están sentados en el Parlamento. Y en el Parlamento hay gente mucho más de derecha que los 3 que van a estar sentados por cabildo abierto en el Senado. Más de derecha que... Claro, lo que pasa es que es más visible Manini porque tiene charretera. ¿Usted escuchó lo que dijo la esposa, senadora electa, que señaló que en 5 años que Uruguay puede vivir un proceso de convertirse en Venezuela? Es un disparate chato, no vale ni la pena comentarlo, es un disparate chato. Eso es no conocer la historia de Uruguay, no conocer la historia de la misma Venezuela, es un disparate chato. Vio que... Después salió Manini porque le preguntaron y medio que inventó la planta. ¿Usted cree que el Frente Amplio debió revisar en su momento la posición que había tenido sobre Venezuela? Bueno, eso es parte de la política internacional en un momento en que el continente del muro de Trump a Ushuaia está todo convulsionado. Miremos México, miremos Centroamérica, Venezuela, Colombia, han matado en estas elecciones una cantidad de candidatos, Ecuador, lo que pasa ahora en Perú Chile. Sin parlamento, Chile no sé en qué situación, en recesión Paraguay, no sé, está lindo el continente. Uruguay en ese marco es el más prolijo de todo, porque si bien hubo un problema que parece que salió algunos salieron por internet, por las redes, yo no soy una mujer de redes, cuento lo que me dicen, rompiendo papeleta y eso, y está bien, la Corte va a hacer un proceso judicial, la elección fue reprolija, o no. Entonces recotemos nuestros valores, no vengamos con valores ajenos, no tiene sentido. Lucía, ¿cómo va a empezar entonces el fin de semana? ¿Van a esperar los últimos datos del escrutinio y a salir a recorrer el interior? Yo el viernes ya tengo una actividad en Las Piedras, todavía no tengo el detalle de cómo va a ser. ¿Y la presencia de Yamandú Orsi la ofreció el Movimiento de Participación Popular? Lo llamó Daniel, lo llamó a él. Se conocen del trabajo en el Congreso de Intendentes. Empecemos por ubicar el contexto, ¿no? Y bueno, y él vino porque nosotros pertenecemos a un sector organizado, nos planteó el tema como lo veíamos, le dijimos que sí, que estaba bárbaro, que diera una mano, pero él también va a participar en nuestra campaña, porque hay que ayudarlo a Daniel a participar en todo lo que haga y desplegar todo lo que podamos al costado. Todos tenemos un papel. Hasta el compañero más nuevo de un comité de base. Cuando usted dice hablar con la gente, ¿para plantearle qué? Para plantearle, bueno, acá hubo un proceso electoral, ahora hay que dirimir quién va a capitanear un país con un resultado que no le dio el gobierno a ninguno, porque fue así, por eso vamos a balotaje. Entonces, este país que se desarrolló, y ahí hay una cantidad de cosas para decir, en estos años vamos a poner énfasis en algunas cosas. Uno son los temas de seguridad, porque hay que leer la letra fina, otros son los temas que es un solo tema, pero va todo junto, crecimiento, producción y trabajo, porque ese es uno de los ejes, y nosotros vinimos haciendo planteos, hay que reiterarlos esos planteos, desarrollarlos más, y después algún tema complementario en relación a vivienda y algún punto más, y hay que concentrarse en eso, porque eso es modelo, concentrarse en el modelo, puede ser algo de la educación. Ahora, el papel ese que van a escribir ellos todavía no lo sabemos qué va a tener. Si tú sientas hoy acá en el asiento a la calle, no te puede decir qué va a contener el papel.
Que divagará, anduve con los 4 programas por los escenarios, pero... En el anterior periodo se puede decir que la economía le jugó a favor al Frente Amplio, estaba en otra situación económica el país. Hoy la situación económica no juega de la misma manera. Si uno se pone a pensar, hay un crecimiento de los asentamientos, hay una inversión que es muy baja de acuerdo con las necesidades. Estaba leyendo un documento de OPP, señalaba que la inversión en vivienda es del 0.5 del Producto Bruto Interno. Eso es realmente muy bajo. Uno de los pilares del reclamo de la gente es el de vivienda, la falta de empleo. Hay como un conjunto de problemas que uno piensa, bueno, por ahí puede estar la explicación de por qué el Frente Amplio baja de 48 a 40 o... En el 2005 el país estaba arrollado, convengamos eso. Y el país se levantó. Y porque se levantó, sortió la crisis del 2008, la crisis mundial. Acá apenitas una brisa. ¿Eso se hizo por milagro? ¿O se hizo porque había políticas, determinadas políticas que se fueron construyendo y consolidando en el país? Había 2 vencimientos, esto es bueno recordarlo, lo podrá explicar mucho mejor Astori que yo. Había 2 vencimientos que caían como misiles sobre el presupuesto nacional en los primeros años y se renegociaron de la mejor manera. Eso es manejo económico. Entonces esa otra crisis no nos impactó. No es verdad que siempre hubo viento de cola y se llenan la boca con eso, no. De todos modos el país no entró en recesión. Cuando todo el continente mirad para el costado y veréis lo que pasa, ¿no? Entonces, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se crearon unos 300.000 puestos de trabajo y después se perdieron 50, de los cuales 25 son de la industria de la construcción. En los 20 años de 3 gobiernos colorados y uno blanco se crearon 100.000 puestos de trabajo y se perdieron 90.000, casi todos en el periodo de la calle y trabajos industriales. Cerró Funza, el Espinillar, La Honda, todas las textiles. El Congreso Obrero Textil se vino al suelo, el calzado, y se puede hacer una lista larguísima. Ni meto los bancos y ahí anda más. ¿Vio el aviso publicitario en la televisión que hizo el Partido Nacional detallando todos los emprendimientos que durante los gobiernos del Frente Amplio en 15 años no habían prosperado, se habían caído, habían significado? Algunos emprendimientos como el caso de no Pluna, prosperados y nosotros... o la regasificadora. Eso pasó siempre. ¿Quién terminó el puente del Santa Lucía, que era una especie de esqueleto eterno, o la torre ejecutiva, o una serie de cosas a terminar? Hubo siempre. Nosotros hicimos un montón de cosas porque yo te digo, ¿quién cambió la matriz energética del país? ¿Quién descentralizó la educación superior? ¿Quién descentralizó la salud? Hizo la reforma de la salud, eliminó el carné de pobre, una de las ignominias del Uruguay, hizo la reforma tributaria, es decir, vos podés poner esa publicidad. Yo la vi una vez porque no miro mucha televisión, pero la verdad que ni fu ni fa. El país, a partir de 2020, porque lo tiene, enfrenta un déficit fiscal muy importante, ubicado en el entorno del 5%. A la vez hay un conjunto de propuestas que va a requerir financiamiento, sí, ¿no? Sí. En todo. Entonces, ¿cómo? Nosotros apostamos al crecimiento. Lo único, lo más sólido que se tiene para salir de esa situación es la apuesta al crecimiento y a la inversión. Y esas inversiones que han empezado, como la del Ferrocarril Central, como la de UPM, como la que viene de Google, todo eso son años de trabajo para que lleguen. Ahora la Pesicola va a aumentar en Zona Franca, ya en Colonia, porque algunos están disparando, desgraciadamente, la desgracia ajena nos trae algunas cosas, ¿no? Están disparando de Chile fundamentalmente. Va a ir produciendo sus efectos, pero no es en media hora. Esa varita mágica no la tiene nadie, no la tiene nadie. Entonces, no vimos nosotros, nosotros tenemos incluso algunas estrategias para
el retorno de capitales nacionales que se han ido a invertir al exterior y que sería bueno que se invirtiera en territorio nacional y ya van a ir apareciendo esas propuestas en estos tiempos. Entonces, esas son cosas concretas, tangibles, que van a producir el efecto, pero no oí nada del otro lado. Yo estoy media sorda, de verdad. En estos días tengo ese problema, pero no escuché nada del otro lado. Ya en el final, el Frente Amplio votó mal en la interna, el propio Frente Amplio reconoce que votó mal en esta elección del 27 de octubre. ¿Confía efectivamente que pueda retener el gobierno el 24 de noviembre? Sí, confío, porque es verdad, el Frente votó bajo en la elección interna, pero militó poco. Estaba muy dormido ese mamado. Y despertó tarde. ¿Y ahora? Y ahora está como indignado, porque hubo mucho insulto, mucha cosa gratuita. Hay una indignación, yo ando mucho por la realidad, y al otro día de elección me lo decía, no vamos a seguir, decir, hay un ponerse de pie y defender. ¿Defender qué? Cosas en las que nos ha ido muy bien, en el plano de la salud, en el plano de llevar la fibra óptica a lugares del interior y dar la posibilidad de que se instale una empresa, en el cambio de la matriz energética. Quiere decir que usted confía que el 24 de noviembre el Frente Amplio puede retener el gobierno. Sí, yo confío, porque si no, no me meto en esta pelea. Porque si yo no confío, ya estoy perdiendo, entonces hago lo de Menem, ni me presento. Porque confío, me presento y lucho hasta el final. La única batalla que se pierde es la que se abandona. Y nosotros no tenemos decisión de abandonar. Y después vemos el quede. He tenido que explicar lo que es el quede en todos los medios de comunicación, porque se juega poco al pool. El quede es como quedan las pelotitas. Vamos a tratar que el quede sea favorable a nosotros. Lucía Topolansky, gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto recibirla. Hacemos una pausa, después de la pausa ya llegó a los estudios de Televisión Nacional el senador Álvaro Delgado, también senador electo. Y es un gusto ya tener en los estudios al senador Álvaro Delgado, además senador electo por el sector Todos, Partido Nacional, líder Luis Alberto Lacalle. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Ana María? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, un escenario... Con Lucía, que nos juntamos todos los lunes a las 4 de la tarde, yo como coordinador del Partido Nacional, en el despacho de Lucía, ha sido un relojito. No hay grieta en el Uruguay, ese término acuñado por los argentinos en la cual hay como una división fuerte. Hay un poco, ¿sabes? En algunos sectores, en algunas zonas, y hay algunos que la fomentan, en ellos y nosotros. A ver, si te digo un discurso característico de la grieta, fue el discurso de Graciela Villar, el único que le escuché, además, dicho de paso, porque creo que después no dio ninguna entrevista, pero el hablar de la oligarquía y el pueblo, empezar una campaña con esa división que solamente es muy artificial, pero además muy antigua, bueno, en alguna gente, con una dosis ideológica muy fuerte, hay una grieta. ¿Hay dos modelos de país? No sé si hay dos modelos de país. Nosotros estamos a favor de un país productivo. Yo creo en las buenas intenciones de todos. Vamos a partir de la base. Segundo, creo que hay instrumentos diferentes, algunos probados y algunos que estamos esperando probar. Tercero, más que dos modelos hay continuidad o cambio. Esto es lo que se define el 24 de noviembre. Continuidad es, a mi juicio, más del peor Frente Amplio. Hoy veía que hubo casi una intervención de la campaña de Daniel Martínez por parte del MPP, de Orsi, que pasó a ser el comando y el vocero, con lo que demuestra que en realidad este Frente Amplio es mucho más radicalizado que otro Frente Amplio. Quizá el más radicalizado de los últimos 15 años
con el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, hoy es el 60 y pico % del Frente Amplio. Pero Álvaro, y el más aislado, ¿sabes? Sí. Usted recién me decía, pero con Lucía Topolansky, un reloj, nos reunimos. En realidad el MPP es un sector político que, fíjese que Mujica es el senador más votado, que vota muy bien en el interior. Es lógico que el Frente Amplio, bueno, que en el interior en esto, ¿no? Pero... votó bajo, le diga a Mujica y a sus huestes, vamos a salir por el interior porque ahí hay muchos votos. ¿Sabes lo que pasa? En realidad, Daniel Martínez fue un candidato. A mí no me gusta hablar mucho de Daniel Martínez porque nosotros tenemos nuestro candidato y yo voy a hablar de él. El candidato del gobierno fue un candidato que tuvo una campaña sola. O lo dejaron solo o quiso estar solo. Nosotros, los cabezas de Senado del Partido Nacional, estábamos en cada acto de la fórmula atrás, más los candidatos locales respaldando un partido, respaldando una fórmula. Y eso no lo vivía Martínez y Graciela Villar, solos por el Uruguay, Mujica haciendo su campaña, Andrade Cosa haciendo su campaña, pero este Frente Amplio, la composición del Frente Amplio, y separo lo de Lucía Topolansky, que además me llevó muy bien, y su función como vicepresidente la ha cumplido. Cuando me refiero, me junto los lunes, yo soy coordinador del Partido Nacional y ella vicepresidenta, nos juntamos a coordinar cosas del Parlamento. Y la verdad que yo generalmente tengo buena relación, soy persona de tener buen trato con todos, cumple su función. Pero no deja de ser el MPP, quizá uno de los sectores, por su postulado, por parte de su programa, de los más radicales del Frente Amplio. Pero el Partido Comunista, el Partido Socialista, que ganaron además los sectores más ortodoxos, somos conscientes, más el MPP hoy son más del 60% del Frente Amplio. Y además es el Frente Amplio más aislado de los últimos 15 años. Aislado porque no contribuyó, no construyó, no sembró vínculos con nadie. A tal punto que una de las conclusiones, o por lo menos de mis conclusiones de la elección, es que hay una nueva mayoría en Uruguay. Una nueva mayoría que quiere un cambio, que definió cambiar. A ver, Álvaro, pero después vamos por busca partes. por los mecanismos por donde decía, cambia, ¿no? definió cambiar. A ver, hoy el candidato... Son sintomáticos, digo, sin preanuncio, los 4, más allá del Partido Nacional, los 4 partidos de oposición, preanunciando el mismo domingo de noche un apoyo a la calle Pou, y obviamente condicionados a algunos acuerdos programáticos que se están procesando en el día de hoy y se van a procesar el día de mañana. A ver, también ha sido un poco la historia de los 15 años. El Partido Colorado, de los últimos 15 años, la misma noche de la elección, ha dicho que vota al candidato del Partido Nacional. En el caso de los otros partidos, han dicho libertad de acción. Es decir, bueno, es un escenario... No pasan esto, es un escenario nuevo. Hay nuevos partidos, pero además los partidos nuevos han dicho que votan a la calle Pou y los partidos que ya estaban en la elección anterior, que daban libertad de acción, han dicho que votan a la calle Pou. Más que a la calle Pou, porque acá no se vota al Partido Nacional. Hoy escuché una frase muy linda que dice, en octubre se vota con el corazón y en noviembre con la cabeza. Y bueno, y tiene mucho que ver con eso. Acá nosotros estamos planteando una alternativa, estamos planteando un cambio, una nueva mayoría que quiere cambiar, que no quiere más continuismo, que quiere alternancia en el poder, que después de 15 años de gobierno con mayoría propia, porque en la historia del Uruguay pasaron 2 cosas, o coaliciones de blancos y colorados, o estos 15 años de gobierno de mayoría propia de partido único. Ahora estamos planteando un escenario histórico que es una coalición de 5 partidos sobre una base de documentos programáticos, sobre una línea de acción que diga a la gente clarito qué es lo que vamos a hacer en el caso que la gente nos dé la confianza, pero además le estamos planteando hacerlo sobre la base de algo que para mí es muy importante porque le sufría la inversa en la elección pasada, que es de este lado de gobierno. Hay posibilidad de generar gobierno y mayoría parlamentaria, que es muy importante, darle a la gente tranquilidad, ahora, garantía. Pero, Álvaro, el candidato del Partido Nacional votó, no llegó al 30%. Eso que hoy día no aparece, mañana puede ser una debilidad muy fuerte. ¿Por qué? Y bueno, porque ha pasado en los gobiernos de coalición del Partido Nacional, el Partido Colorado, que al año y medio todo el mundo quiere empezar a hacer campaña para la elección siguiente. No, y tenemos... año y medio no existen, pero... ¿Cómo no? ¿Usted dice al otro día? No, ni al otro día tampoco. No, además, bueno, acá lo que vamos a hacer, estamos en un mundo diferente. Después de 15 años de gobierno Frente Amplio, yo creo que hay una mayoría que quiere cambiar, que quiere, permitirme el chivo, un poco de aire fresco en el Uruguay. Y creo que se está valorando
la alternancia del poder como algo muy sano y muy republicano. Y además... ¿Ustedes van a lograr ese compromiso? Porque y además hay un compromiso... ¿De llegar hasta el final del mandato? No, yo te voy a plantear objetivos. Objetivos en esto, en lo otro, en materia de seguridad pública, en materia de inserción internacional, en materia de educación, en materia de empleo, objetivos. Es cumplir los objetivos. Y en eso es lo que nos tenemos que comprometer para formar una coalición de gobierno. Hoy el Frente Amplio está aislado. No puede generar mayoría parlamentaria con nadie. Y de este lado estamos construyendo una mayoría parlamentaria que está preconstituida de 55 diputados y 17 senadores que le asegura al presidente, espero, electo el 25 de noviembre, Luis Lacalle Pou, no solo mayoría parlamentaria, sino su correlato en el Poder Ejecutivo, pero además una espalda política importante. ¿Confía que Cabildo Abierto, que es una incógnita cómo es que se va a desempeñar en el Parlamento, le permita construir esa mayoría? Porque si el Partido Nacional tiene 10 senadores, pongamos que gana la elección, con Beatriz Argimón son 11, más los 4 colorados son 15, quiere decir que necesitan a Cabildo Abierto. La pregunta es, ¿y Cabildo Abierto qué condiciones le va a poner al Partido Nacional para darle esa mayoría? Vamos a generar la expectativa de la reunión de mañana, ¿no? Porque mañana es la reunión donde Cabildo Abierto va a visitar a Luis Lacalle Pou y obviamente ya anunció algunos temas con los cuales a nosotros nos interesan de sobremanera. Yo no creo que haya dificultad, ¿sabes? Yo creo que va a haber mucho sentido de la urgencia, mucho sentido de estar a la altura de las circunstancias, pero además hay un tema que va más allá de los candidatos, incluso va más allá de los partidos, que tiene que ver con la gente. La gente que votó a estos partidos quiere cambiar y la gente no nos va a perdonar si no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, me consta que Luis Lacalle Pou ha dicho que se va a mantener la agenda de derechos, que es algo que estuvo planteado, que se le ha pedido, pero a la vez uno se pregunta, Manini Ríos se ha pronunciado contra la agenda de derechos, o por lo menos contra algunos temas, la marihuana ni que hablar, hay que ver qué pasa con la despenalización del aborto, que es una ley que está funcionando hace unos cuantos años en el Uruguay. María, te despejo rápidamente el tema. A ver, en esto funciona lo cuantitativo y funciona lo cualitativo. Lo cuantitativo por razones obvias. La base del acuerdo es la base programática del Partido Nacional, por motivos obvios, sacó un 30%, ¿no? Y tiene el candidato que compite en el balotaje. O sea, la preponderancia en la incidencia de los temas está vinculada a la cantidad de legisladores que tengan. En segundo, hay temas que son cualitativos, que quizá no incidan tanto porque sea un diputado, pero que para mí vale mucho que esté en la coalición. Que el Partido Independiente con un diputado esté o no esté, en vez de 55 son 54 diputados, son mayoría igual. A mí me interesa mucho que esté. Y hoy planteo el tema, por ejemplo, vinculado a seguir, un tema que Luis se ha manifestado con mucha honestidad intelectual y reconociendo errores pasados, dijo, vamos a seguir y vamos a dar presupuesto para la búsqueda de desaparecidos, y es una de las condiciones que puso, lo mismo que un programa para pymes. Y digo, sí, y lo vamos a hacer. Y si vos ves también el tema de agenda de derechos, obviamente lo que está laudado, y lo dijimos muchas veces, y entre ellos está la ley del aborto. Respecto a la ley de urgencia... Nosotros los derechos no se discuten, lo que podemos discutir son instrumentos, no derechos. ¿Va a lograr el Partido Nacional que el compromiso del Partido Colorado, de esa mayoría, perdure en el tiempo? Digo, porque un gobierno son 5 años. Con eso. No, lo que pasa es que como yo ya tengo 7 elecciones, con esta es de la 7ª. No parece. Gracias. Pero como un piropo tenía que tirarte. Sí, claro, exactamente. Como tengo 7 elecciones, me acuerdo lo que significan los gobiernos de coalición, lo complejo que es conseguir los votos. Es difícil, cuesta solo un poco más. Solo un poco más. No, vos tenés confianza. ¿Y sabés lo que pasa? ¿Sabés quién es el juez? Lo que nos están mirando. Vamos a ver si cumplimos con los objetivos, si logramos cambiar el país, si en 5 años la gente está más segura, si hay más empleo, si hay reactivación económica. Si los colorados y Cabildo Abierto acompañan al Partido Nacional hasta el final y no lo dejan solo. Si el Uruguay está menos aislado internacionalmente que hoy, política y comercialmente, bueno, todas esas cosas la gente lo va a jugar. Yo, a la gente que nos está mirando, no solo los que nos votaron el cambio, porque ya votaron el cambio, los que votaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto,
al partido de la gente, votaron el cambio. Pero yo les quiero hablar también a muchos que votaron a Martínez y que no del todo convencidos, pero que se dan cuenta que de este lado hay posibilidad de hacer gobierno y del otro no. Hay posibilidad de tener una mayoría y no tener un país bloqueado, sino un país que funcione el Parlamento con un poder ejecutivo. Y bueno, yo a esa gente les tengo que pedir una oportunidad. Y también tengo que tener la humildad de ser merecedor de esa confianza. Si gana el Frente Amplio, ¿qué, Álvaro? Si gana el Frente Amplio, veremos. Nos ha visto trabajar siempre. Lo que va a tener que... El Frente Amplio anuncia que tendrá que ir ley por ley a buscar los acuerdos necesarios. Yo creo, ¿sabes lo que? Yo creo que hay un ambiente de cambio. La verdad estoy convencido que hay un ambiente de cambio. Obviamente, como todas esas cosas, yo creo que está bueno cambiar y está bueno en estas circunstancias. Más allá, yo no me he encontrado mucho, si bien hice la denuncia en CAP en su momento, lo hablamos muchas veces en tu programa, hice la comisión investigadora, que fue la primera que el Frente Amplio hizo sobre su propia gestión y generó las consecuencias que generó. Pero a mí no me gusta tanto incidir sobre una cantidad de cosas negativas, sino tratar de ofrecerle a la gente. La gente necesita, no está pasando bien, hay un umbral de tolerancia bien diferente a la elección pasada, sobre todo por motivos económicos. Mirá que el primer tema es la seguridad, que es el tema más democrático del Uruguay en cualquier punto del país, y el segundo es el empleo. Hace un año no era el empleo, el segundo tema es el empleo. Y de los 5 temas que más le importan a la gente, lo ves en las encuestas, no en el estudio de opinión pública e intención de voto, sino los temas que le importan, de los 5 temas más importantes en la prioridad de la gente, 3 son económicos. Hablando de la economía. Tenemos que hablar de esos temas y tenemos que darle a la gente también un poquito de esperanza de que se puede gobernar diferente, pero además se puede gobernar y administrar mejor. Mucho se insistió en esa entrevista que dio la candidata a ministra de Economía, Azucena Arbeleche, de si el Partido Nacional le pidió o no le pidió a las calificadoras de riesgo que mantengan el grado inversor, pero no quiero ir ahí, sino... ojalá la mantengan. Nosotros necesitamos que lo mantengan. Sí, claro. Cuanto mejor, mejor. Siempre. Cuanto mejor, mejor. Álvaro, el Partido Nacional, con los organismos... Bastante tenemos con un 5% de déficit fiscal, son 3.000 millones de dólares, y con 175.000 uruguayos sin trabajo y otro tanto con subempleo, para todavía tener problemas con la calificadora de riesgo, ¿no? ¿El Partido Nacional se comprometió a algo con las calificadoras de riesgo? Porque mucho se dijo a qué se podrían comprometer ellos. ¿Y a qué se puede comprometer? ¿Se comprometió a algo el Partido Nacional? Lo que querían es conocer el programa de gobierno en materia económica, y me pareció que en esto hablar de que nosotros vamos... En la situación del Uruguay necesitamos reactivar la economía. Reactivar la economía y tratar de mejorar las cuentas públicas solo tienen 2 vías. O tratar de aumentar los impuestos, que te complica la reactivación de la economía y hasta algún punto puede llegar, yo creo que no, porque hay un grado de elasticidad que llega un momento que es inelástico, que por más que quieras poner más impuestos no recaudas más. Entonces nosotros descartamos la vía del impuesto. Yo veo que el Frente no la descarta, por lo menos la tiene ahí como elemento. Nosotros la descartamos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos? Fundamentalmente dos. Uno es administrar y gastar mejor, y segundo, ahorrar. Entonces una cantidad de temas que son superfluos en el Estado. Hoy estaba viendo, después lo discutiremos otro día, una cantidad de lugares de cosas de gastos en el Estado que en realidad son superfluos, son prescindibles, que no son esenciales, no tienen nada que ver ni con los derechos, no tienen nada que ver con los planes sociales, tienen que ver con otras cosas. Y un ahorro estimado de 900 millones de dólares por año incremental, dentro de eso hay un 17 a 20% de no llenado de vacantes por año. Dicho sea de paso, hay 70.000 funcionarios públicos más, pero además se han perdido en los últimos 4 años 55.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que digo con esto? Que este ahorro tiene 2 objetivos, y ahí voy a tu pregunta. La primera es decirle al Uruguay y al mundo, sobre todo, porque las calificadoras de riesgo, ¿qué es lo que hacen? Determinan el nivel de valor del crédito internacional. Claro. Y segundo, determina mucho más de lo que suponen las inversiones extranjeras en Uruguay, que miden el nivel del investment grade y una cantidad de cosas más para tomar decisión de inversión acá. Entonces le estamos diciendo al mundo y al Uruguay, porque es necesario, es insostenible el 5% de déficit fiscal, y lo peor es que se puede 15 años, o por lo menos de 15 años de gobierno con mayoría propia y 13 con bonanza. Ahí sí, lo que el Frente Amplio
lo que no hizo porque no quiso, porque no supo, no porque no pudo, porque mayoría tuvo. Entonces, parte de eso, de ese ahorro, va a ir directamente a ir bajando el déficit fiscal paulatinamente, a mejorar las cuentas públicas. Y parte de ese ahorro va a ir directamente a ir reactivando la economía a través de una vía que es la tarifaria, que trataba aflojando el cinturón a la gente con la baja de combustibles y la baja de las tarifas eléctricas. ¿Dentro de la ley de urgente consideración hay una regla fiscal prevista? Sí, Azucena quiere poner una regla fiscal prevista sobre el tema del gasto. Sí. Y usted dice, pero eso no es un compromiso que se haya asumido con las calificadoras de riesgo, es una idea... Es un compromiso que está en programa, aparte de lo que querían conocer ese programa en materia económica. ¿Por qué se señala que dentro de esta Pero a ley... ver, mirá que han tenido reuniones con las calificadoras, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Cada vez que viene una delegación últimamente a Uruguay, me parece que es muy sano que con los partidos que tengan chances de ganar, y obviamente el Partido Nacional notoriamente es uno de ellos, se reúnan con el candidato o con el equipo económico. Mucho se sabe que los exportadores consideran que el dólar debería estar más alto. ¿Qué piensa al respecto del Partido Nacional? Que hay que generar una moderada flotación. Nosotros lo que no queremos es ningún cambio brusco en este sentido, pero sí dejar ir liberando las amarras que el dólar está teniendo para que empiece a flotar y más acorde a los niveles regionales. Menos intervenciones del Banco Central. Sí, pero también hay un concepto de flotación sucia que algunos lo manejan, pero nosotros tenemos que ir liberando amarras al dólar para que vayan compasando en la región y ser más competitivos, sobre todo con procesos como está pasando en algunos otros países como Argentina, donde en realidad competimos no con los productos nuestros de Argentina, con los mismos productos que producimos acá y Argentina en terceros países, donde perdemos competitividad y estamos siendo más caros, y en las opciones, me pasó ahora con la Feria de Carne en Anuga, iban todos al stand de Argentina o el de Paraguay, la mayoría de los europeos. Y el de Uruguay, la verdad, le costó mucho hacer negocio, hizo más bien algunos con China, algunos con parte del este. Estamos siendo muy caros y nosotros, todo el sector exportador necesita un dólar más competitivo, que en realidad derrama toda una cadena para atrás, ¿no? Que empieza, en el caso de la carne, desde la preñez de la vaca y termina con un corte con trazabilidad en un supermercado. En el caso de Carlos Moreira, ¿usted como senador nacionalista hubiera preferido que el intendente renunciara a su cargo en la intendencia? Porque, bueno, el Partido Nacional en Colonia no ha dado los votos para la reunión de la Junta Departamental. ¿Usted hubiera preferido que se hiciera, que saliera del cargo? Qué pregunta. Yo en realidad respaldé mucho lo que hizo el partido, que fue determinante. Yo estaba ese viernes al mediodía en Caraguatá, estaba Luis, estaba Beatriz, estaba Jorge Larrañaga. Qué justo. En Caraguatá, en un evento, y después teníamos Melo, el acto final en Melo. Y bueno, ahí nos enteramos y se habló con Larrañaga, se le dijo que había que tomar una decisión rápida, que se le dio un plazo para procesar algunas cosas, y que había una decisión que se anunció en el hotel de Melo Crown, que se lo expulsaba Alianza Nacional, se le dio la derecha a Larrañaga porque era de su sector, el segundo candidato al Senado, una decisión fulminante, y que además se le pedía que renunciara a la banca en el caso de ser electo. Hubiera sido, porque fue electo, claro, ¿verdad? Fue electo. Y ahí Luis y Beatriz, sobre todo Beatriz, que además en estos temas ha sido una bandera o parte de su lucha política, es una mujer que ha luchado mucho por estos temas, además como presidenta del directorio, citó para el otro día la comisión de ética urgente. La comisión recibió a Moreira y tomó una decisión el mismo sábado que fue fulminante, que fue la propuesta de la expulsión, ¿no? Moreira esa noche, el domingo de noche, el domingo durante el día renuncia al Partido Nacional y renuncia a la banca del Senado, con lo cual se reúne el domingo el directorio extraordinariamente y bueno, acepta la renuncia y comunica, o sea, la desvincula del Partido Nacional y comunica a la Corte Electoral que en el caso de que sea electo no puede ser proclamado, cosa que fue lo que pasó, es así que entra Gandini al Senado. Eso es la actitud partidaria ante un hecho que es, a mi juicio, no tiene ningún tipo de justificación y es reprobable, ¿tá? En conductas.
Después hay un tema que es más institucional, que es lo que me está hablando del juicio político. En este caso, la Constitución prevé para el juicio político 2 causales. Una es la violación de la Constitución, no es el caso, y el segundo es delito grave. Y como en realidad está operando la justicia, lo que se va a hacer es esperar el pronunciamiento judicial. Quiere decir que una vez que se pronuncie la justicia, ahí el Partido Nacional tomará una decisión. O los ediles de Colonia o la departamental de Colonia. Sí. ¿En lo personal usted hubiera preferido que él renunciara a la intendencia? Acá no hay opiniones personales en esto, yo prefiero manejarme en opiniones partidarias. Tengo opinión personal, pero en estas cosas yo respaldé absolutamente, con mucho dolor, porque lo quiero mucho, y vi el dolor que tenía Luis, porque también lo quiere mucho, la decisión fulminante, rápida y drástica, que sin dos interpretaciones, que el Partido Nacional tomó de sacarlo del partido ante un hecho que es reprobable. Si el Partido Nacional gana, se ha dicho gabinete multicolor, es decir, gabinete con integrantes de las otras colectividades políticas. Mayoría parlamentaria, como estamos creando, 55 diputados y 7 senadores, espalda política, obviamente un correlato en el Poder Ejecutivo, sin duda. Un correlato del Poder Ejecutivo. Nosotros queremos el compromiso. Ahora, el compromiso de estos partidos que integran la coalición, su correlato en el Poder Ejecutivo como forma de evidenciar el compromiso, ¿verdad? Una coalición de gobierno. Que es muy común en otros países. Gerardo Catán no te podrá hablar de eso en otros países de Europa. Porque además va a ser histórica de 5 partidos, obviamente con ponderaciones diferentes en función de la cantidad de legisladores. Y el otro tema que para mí es importante es que esta coalición que tenga su correlato en el Poder Ejecutivo, dependa de su participación en función de estos compromisos. Nosotros en esta etapa vamos a los compromisos de gestión o programático. Nosotros vamos a decirle a la gente clarito en 20, 30 puntos que vamos a acordar en estos días. Ese documento que se va a conocer, que es qué vamos a hacer en materia de seguridad, qué vamos a hacer en materia de educación, en materia de inserción internacional, en materia de empleo, en materia de derechos humanos, en materia de una cantidad de cosas más, que esté clarito. Y después del 24, obviamente sí, ahí sí la integración del gabinete. Álvaro Delgado, gracias por haber venido, volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto, gracias por invitarme. Hacemos una pausa, ya se vienen Eduardo Botinelli y Gerardo Caetano.